Vuelta con muchísimo más de Brújula Internacional. Ya tenemos aquí en el estudio a el internacionalista, embajador, doctor en Ciencias Políticas, Sadio Garavini. Bienvenido de nuevo a Brújula Internacional. Ya nosotros listos para conversar sobre los distintos temas que acaparan en el día de hoy la agenda política internacional. Uno de ellos tiene que ver con, sin duda, la reunión en el día de hoy entre representantes del gobierno cubano y Estados Unidos, tratando temas de derechos humanos. En todos los conflictos que estamos viendo, que tratábamos anteriormente también con el embajador Julio César Pineda, hay siempre una mediación, o se intenta, tanto por parte de organizaciones como por parte de países. ¿Qué tan importante es el rol de un mediador en naciones en conflicto? ¿Realmente se va a lograr algún tipo de solución, por ejemplo, como estamos viendo ahorita en Yemen? ¿Lo considera así? Bueno, recordemos, entre Cuba y Estados Unidos hubo dos mediadores muy importantes, que fue el caso del Papa, o sea, de la Santa Sede, obviamente, aun cuando se habla del Papa Francisco, y el gobierno de Canadá. O sea que generalmente siempre es muy bueno cuando hay un conflicto entre dos países que los haya estados amigos que cumplan la función de la mediación. Y la mediación ayuda mucho. El caso, por ejemplo, en Centroamérica, durante los enfrentamientos interno de las guerrillas con sus gobiernos, recordemos el caso de El Salvador y el caso de Guatemala. Yo fui embajador en Guatemala durante los años de las negociaciones y entre la URNG, la guerrilla guatemalteca y el gobierno, y fue muy importante la acción del grupo de amigos, el grupo de amigos del cual Venezuela formaba parte. Ese grupo de amigos, recuerdo que teníamos que ir muchas veces a México a hablar, todos los embajadores del grupo de amigos, a hablar con los guerrilleros que podían hablar en México, pero obviamente no podían estar en Guatemala. Y ayudamos mucho, así como tuvimos que hablar con el ejército, la Fuerza Armada, y los empresarios. O sea, hay que tener claro que en unas negociaciones complejas de entre, por ejemplo, dos países o un gobierno y una guerrilla, hay tres mesas de negociación. La mesa formal, que está en el medio entre las dos partes, y después cada una tiene detrás de cada parte, tiene detrás de su espalda otra mesa de negociación, que son los grupos domésticos, o sea, internos, que le interesa el resultado de la primera mesa, de la mesa oficial. O sea, en el ejemplo que le hice de las guerrillas y el gobierno en Guatemala, por ejemplo, en Salvador, detrás de la mesa del gobierno estaban los empresarios, estaban los militares, estaban los interesados en que el resultado fuese más a su favor, en cierto sentido, de la negociación de paz. Detrás de los guerrilleros estaban los grupos, por ejemplo, de derechos humanos, que a su vez, algunas veces, es interesante este dato, descubrimos que podían ser más papistas que el Papa, como se decía antiguamente. O sea, los guerrilleros aceptaban algo en la mesa de negociación con el gobierno y después se echaban para atrás. Y nos preguntamos, ¿qué pasa? Al final descubrimos que había una ONG financiada por el gobierno de Noruega que, en pocas palabras, siempre se oponía y estaba detrás, hacía más fuerte, digamos, la posición de la guerrilla, y descubrimos que era por razones muy sencillas. Recibían $30,000 mensuales, y si se llegaba a la paz, los $30,000 mensuales se terminaban. Y entonces hablamos con el gobierno de Noruega, y el gobierno de Noruega se enteró y presionó sobre esa organización, y la situación cambió y se llegó a la firma de la paz. Ahora, en el caso de Estados Unidos y Cuba, sentados hoy en día en una mesa de negociación, intermediarios, por decirlo así, no hay, porque son directamente representantes de ambos gobiernos. Pudiera, ¿cómo lo ve? ¿Pudiera llegarse finalmente a un acuerdo, el restablecimiento de relaciones? En ese caso, ¿por qué no es tan necesaria la mediación de un tercero, por decirlo así? Porque la mediación ya existió para sentarnos a la mesa. Ahora, en un primer paso. Eso, el primer paso. Lo difícil era iniciarlo. Y allí la Santa Sede y el gobierno de Canadá fueron los mediadores para que ahora las partes ya no hay
espacio mucho para mediación. Ahora ya están negociando directamente y van resolviendo los problemas que tienen que resolver. Esta vez se están hablando de derechos humanos. Yo creo que recordemos, esta es una negociación para normalizar las relaciones. Eso no quiere decir que van a ser amigos o que van a ser aliados. O sea, recordemos que la Unión Soviética y los Estados Unidos estaban enfrentados durante toda la Guerra Fría, pero tenían relaciones diplomáticas y negociaron el tratado de no proliferación nuclear, los SALT, o sea, los tratados de control de armamento nuclear. O sea que así pasará y debe pasar en el caso de Cuba y Estados Unidos. Ahora, la Guerra Fría ha terminado, se demostró que las sociedades abiertas frente a las sociedades cerradas, o sea, las sociedades abiertas son las sociedades democráticas, abiertas, y las sociedades cerradas son las sociedades totalitarias, comunistas, como fue el caso de Europa Oriental con Europa Occidental. Bueno, nunca cerraron las comunicaciones y Europa Occidental influyó más, dándole comunicación, radio, televisión, y abrió, en cierto sentido, fue un factor para que la Europa Oriental cambiara de sistema, viniera hacia una sociedad abierta, cuando se le da precisamente comunicación y se favorece esa comunicación entre las dos fuerzas, entre las dos sociedades. El error digamos, de la posición norteamericana hasta hace poco fue pensar que, en cambio, con un cierre iba a lograr cambiar la sociedad cubana. En cambio, el sistema se encerró y no solamente eso, aprovechó la excusa del embargo comercial norteamericano para poder decir que esa era la razón por la cual Cuba, la situación económica y social, era un cuasi desastre. Ahora, si hablamos de Cuba, Estados Unidos, una negociación, restablecimiento de relaciones, no podemos dejar de hablar de Venezuela, que es punto quizás de quiebre, de discusión entre ambas naciones. De hecho, ya Raúl Castro se lo dijo a Estados Unidos bien clarito. En la Cumbre de las Américas vamos a hablar de este tema, vamos a hablar del decreto en contra del gobierno venezolano, y nosotros no nos vamos a dejar embelezar por un restablecimiento de relaciones si tienen una mala relación también con Venezuela. Venezuela sigue siendo noticia. Hay mediación, o se busca la mediación también para los conflictos internos, pero de eso vamos a hablar en la próxima parte.